Dios te bendiga, iglesia. Le damos gracias a Dios por nuevamente podemos estar estudiando la palabra de Dios, podemos estar delante de su presencia para estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar en el día de hoy hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, ésta recibe el Espíritu Santo, el cual le sella, es, digamos, ella, el creyente, como propiedad, es la marca identificativa que es propiedad de Dios. Eso es la obra que Dios hace desde el momento que la persona llega por primera vez a su presencia, cuando se arrepiente de sus pecados y es salva, en el día de su redención. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Jesucristo prometió que este Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad nos enseñaría verdaderamente toda la forma de que Dios quiere que nosotros vivamos agradándole a Él. Verdaderamente es así. Ahora el apóstol Pablo habla a los creyentes, ¿no? Y le dice en Efesios capítulo 5, verso 18, les dice, sean llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, antes, dice, porque en él hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de la vida y que todo lo que hace es fruto de vivir una vida apartada para Dios. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios da a la vida de todos los cristianos, aquellos que adoramos y glorificamos a Dios, a todos aquellos hijos de Dios que adoramos el nombre del Señor Jesucristo. Es la totalidad de la entrega total del corazón de la persona al señorío de Cristo. Eso es lo que Dios nos llama justamente a vivir verdaderamente. Y estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Hay una lucha que siempre nosotros tenemos, por eso el Espíritu Santo, el Paracleto, el que envió el Señor, nuestro Dios, envió a nuestras vidas, ese Paracleto, ese Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, hace que nosotros podamos vivir en el Espíritu, que podamos vivir agradando a Dios. Esto significa andar en el Espíritu. Entonces, hay una lucha entre la carne nuestra y el Espíritu de Dios. Una lucha entre la carne y el Espíritu que nosotros necesitamos vivir para agradar a Dios. Porque el apóstol Pablo decía que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿verdad? Entonces el Señor verdaderamente nos enseña que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu, podríamos, como dijimos el día martes pasado, podríamos imaginarnos que el fruto del Espíritu sería como un árbol nuevo, ¿sí? Que ha sido plantado en el momento de nuestra conversión. Y el fruto de este árbol es producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros y tiene, por decir así, nueve sabores. Tiene 9 sabores, esos frutos de ese nuevo árbol, ¿no? Tiene fruto. Y esos 9 sabores son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, la carne, en cambio, es como una hierba que crece, ¿no? Y que crece sola y que está allí y que trata de ahogar la buena planta. Por eso nosotros debemos morir a la carne y vivir en el Espíritu. Ahora, ¿solo podemos? No lo podemos hacer. ¿De qué manera podemos hacerlo? A través del Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de nosotros, que por ser templo del Espíritu Santo, Él mora dentro de nuestra vida y nos ayuda a poder vivir la vida en el Espíritu. Por eso que somos guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo hablaba allí en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5, decía, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué decía estas palabras? Bueno, porque recordad que habíamos hablado el martes pasado, que para poder hacer morir a una planta, la tenés que dejar de regar. Si nosotros no dejamos de regar la planta de la carne, por lo tanto la carne morirá. Si nosotros regamos esa carne, seguirá cada vez creciendo más y seguirá produciendo frutos de la carne. Entonces uno tiene que cortarle la fuente de alimento. La fuente de alimento es necesaria cortar para que la carne quede sujeta y podamos nosotros vivir una vida espiritual. Esto es lo que nosotros necesitamos entender y vivir y estar delante de la presencia de Dios para comprender. Por eso es maravilloso conocer la palabra de Dios.
Por eso no es tiempo perdido el hecho que nosotros podamos estar estudiando la palabra del Señor, para que podamos vivir en el Espíritu. Porque la palabra de Dios, que la espada del Espíritu nos enseña verdaderamente cómo es Dios y cómo debemos nosotros caminar agradándole. Ahora, si nosotros no hacemos morir lo terrenal, si no hacemos, digamos, dejamos de alimentar lo terrenal, porque lo terrenal son pasiones desordenadas, lo terrenal es deseos de robar, deseos de estafar, deseos de adulterar, deseos de ver pornografía, deseos de sexualidad, deseos de tantas cosas carnales que no bendicen o no nos llevan al cielo. Ahora, cuando uno hace morir lo terrenal y comienza a alimentar a lo celestial, entonces comienza a ver algo maravilloso de parte de Dios a nuestra vida y comenzamos a ver una apertura y una vida diferente que nos diferencia del mundo. Por eso nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy vamos a continuar con el fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu, como quiera decirle. Nosotros el día pasado, el día martes pasado, estuvimos hablando y empezamos, ¿no? Y empezamos, el primer tema que tocamos fue el amor, después hablamos de el gozo, después hablamos de la paz, y hoy vamos a meternos en los restantes que faltan. Recuerde que son 9, hicimos 3, tenemos que aprovechar para poder hacer 6. En esta tarde podamos hacer cumplir digamos, estudiar los seis dones restantes del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta tarde del cuarto don del Espíritu Santo, y la siguiente virtud es la paciencia. ¿Sí? La paciencia, la cual implica la paciencia, ¿no? La cual implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad. Mirá qué importante es conocer lo que significa la paciencia, ¿sí? Esperando con tranquilidad, de una manera voluntaria, no digamos por mera necesidad, sino de manera voluntaria. Uno espera tranquilo en el Señor, sin murmurar, sin quejarse, teniendo la plena confianza de que Dios está al control de todas las cosas, de que Dios tiene control de toda nuestra vida, que Él se está ocupando de nosotros, ¿verdad? Entonces, es la plena confianza obrando en medio de la circunstancia que nosotros estamos viviendo, y de que el que sabe hacer todo, que es nuestro Dios, nos está ayudando, y que es mejor, digamos, que es lo mejor para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, porque todo tiene un propósito. Todo sucede en nuestra vida con un propósito para que podamos vivir honrándolo a Dios. Entonces, la paciencia, nosotros, por ejemplo, podíamos hablar en Romanos 8:28, y la Biblia nos habla que, nos dice de esta manera, el apóstol Pablo habla de esta manera, que que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? O sea, no está hablando del Espíritu Santo, pero miren lo que dice Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Hay un propósito de Dios, que Dios nos llamó a Él, para que reflejemos a Jesucristo, para que nosotros tengamos la imagen de nuestro amado Creador, de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Por eso que la paciencia es una virtud que Dios nos da para poder en este tiempo vivir una vida en la cual nos oprimen, las situaciones pasan adversas, y que tenemos la tranquilidad de que Dios se está ocupando de nosotros, de que no se olvidó de nosotros. La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda para bien. Eso es mira qué importante que es la paciencia, de saber que todo lo que está sucediendo en nuestra vida nos ayuda para bien. Es pero tan glorioso y tan maravilloso el hecho de que nosotros podamos comprender verdaderamente lo que significa los frutos del Espíritu Santo. El quinto fruto del Espíritu Santo es la benignidad, ¿sí?
porque es muy clara la palabra del Señor que nos enseña. Porque es necesario que nosotros, dice, verso 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Esta palabra benignidad, o sea, la virtud de este quinto fruto es la benignidad, y expresa la descendencia del juez divino ante la circunstancia, perdón, la condescendencia, quise decir, del juez divino ante la circunstancia que demanda juicio en nosotros, que viene a ser la capacidad de ser misericordioso. O sea, en otras palabras, para pasarte en limpio lo que quise decir, lo que merecíamos, digamos, no lo merecemos, o sea, porque Cristo ocupó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios obró, nosotros merecíamos el juicio, merecíamos la condenación. Sin embargo, el Señor maravilloso y poderoso, nuestro Dios, con su benignidad, su misericordia, pasó por alto los pecados pasados para darnos la bendición de poder, vivir una vida para con Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El lograrse benigno, buscar siempre el bien especial de quienes al parecer no merecen tal benevolencia. Por eso, a ver, ¿qué es lo que obra Dios en nosotros? Nosotros merecíamos juicio. Ahora, ¿qué nos pide a nosotros? Nos pide que nosotros, de la manera que Él fue benigno con nosotros seamos benignos con nosotros, con los demás. Por eso que nosotros, o sea, el fruto del Espíritu Santo, algo que nos va a enseñar y que nos va a capacitar y que nos va a mostrar verdaderamente, es que la benignidad nos llevará a saber perdonar cuando nos están hiriendo, o nos han herido, o nos han defraudado, nos han traicionado. La Biblia nos habla, por ejemplo, en capítulo 3 del libro a los Colosenses, el verso 12, dice de esta manera, miren lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Miren lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Esta es una expresión que el apóstol Pablo quería decir. O sea, vístanse de la nueva naturaleza. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? En el verso 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de una tierna compasión. ¿Sí? Miren lo que dice, deben vestirse. Volvemos otra vez a la versión Reina Valera 1960. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos habla de una forma no tan gloriosa el Señor. Dice vestidos, o sea, vestirse es ponerse algo encima. O sea, lo que nosotros tenemos que poner encima de nuestro corazón es la benignidad en la cual Dios nos dio, la mansedumbre que Dios nos dio para poder perdonar y poder soportar a aquel que nos dañó. ¿Sí? Esto es una virtud que necesitamos tener. Sin la benignidad, nosotros nunca llegaríamos a poder perdonar a otros. ¿Sí? No llegaríamos. Por eso, ahora, ¿qué es la benignidad en el Espíritu Santo? ¿Qué es la benignidad del Espíritu Santo? Partiendo de lo anterior, se puede identificar la benignidad como el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Como uno de los frutos del Espíritu Santo, otorgado por la misericordia y la justicia de un Dios supremo, que tiene autoridad para condenarnos, pero sin embargo nos dio la bendición y la oportunidad de ser salvos. Quien tiene poder y es el único que puede juzgar a quienes mal hacen, ¿sí? Entonces, pero también, así como tiene poder para juzgar lo que nosotros hacemos mal, tiene el poder para juzgar juzgar a los otros por lo mal que están haciendo. Por eso no pide que nosotros lo juzguemos, sino que dejemos el juicio, la justa ira de Dios. No sé si me explico, pero es necesario que nosotros podamos entender esto. Esto es la benignidad, lo que describe con la benignidad. Cuando este fruto está dentro de quienes son mansos y aprenden a perdonar, incluso aquellos que se han hecho malas acciones contra nosotros, pudiendo considerar como imperdonable. ¿Viste? Cuando decís esto que me hiciste no te lo puedo perdonar, bueno, el Dios Supremo, de la misma manera podía haber obrado en nosotros, pero ahora nosotros siendo templo del Espíritu Santo, siendo sellado por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, Dios dice que hay un fruto que Él puso en nuestros corazones, porque esto lo ha dado Dios, que llama benignidad. Por eso nosotros podemos perdonar, otorgar, o sea, el perdón
a través de la benignidad que Dios quiere que nosotros obremos. Ahora, esto no está en nuestra naturaleza. Necesariamente necesitamos nacer de nuevo para poder tener este fruto y poder perdonar al otro que nos está hiriendo. Necesaria es la benignidad. Ahora, cada fruto del Espíritu Santo va tomado de la mano, amalgamado, unido, ¿sí? Es como un eslabón tras otro. Cada uno de los frutos que nosotros vamos aprendiendo y viendo van uno al lado del otro, amalgamado. No podemos tener uno y el otro no tenerlo. Necesitamos tener este fruto del Espíritu Santo. Necesitamos, porque si no, no podríamos vivir en un mundo en el cual con una naturaleza como la nuestra pecaminosa no podríamos estar viviendo. Por eso necesariamente necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre la persona que ha nacido de nuevo, porque una persona que anda en la carne no tiene el Espíritu, porque sigue otra vez haciendo exactamente lo mismo que antes de llegar a Jesucristo. Por eso que los frutos, la Biblia muy clara dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por los frutos van a mostrar si verdaderamente nosotros somos o no somos hijos de Dios. Por eso es importante conocer los frutos del Espíritu Santo. Ahora, el punto número 6, ¿sí? O la sexta cualidad del Espíritu especial del fruto del Espíritu Santo es la bondad. Habla de la bondad. En el diccionario describe la bondad como una cualidad de ser bueno, ¿sí? La inclinación de hacer el bien y un comportamiento virtuoso. Esta estrechamente ligado a la benignidad. O sea, si no somos benignos, tampoco podemos ser bondadosos, tener bondad, puesto que estos términos son sencillos de aplicación constante a nuestra vida. Nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? Y ser bondadoso con las otras personas. Es necesario. Efesios capítulo 5, en el verso 9, el Señor nos habla de esta manera. Efesios capítulo 5, verso 9, esto lo habla el apóstol Pablo, lo habla de esta manera para que podamos entender nosotros. A ver, gloria al nombre de Jesucristo, porque vamos un poquitito antes. La verdad que es maravillosa la palabra y es algo que no podemos, hay tanta riqueza en la palabra de Dios, es tan rica, por eso siempre les insisto dentro de la iglesia y a través de las predicas por YouTube y a través de las enseñanzas, escudriñan la Escritura, aprendan a escudriñar la Escritura, porque es necesario. Hay un alfabetismo, un analfabetismo bíblico hoy que la verdad que asusta, ¿no? Por eso, miren lo que dice, por ejemplo, nosotros podemos hablar del verso 6, dice, no engañéis, estoy hablando de Efesios capítulo 5, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andando como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Comprobando, mire cómo dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo nos lleva y nos moldea y nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, así comprobando lo que es agradable al Señor, ¿sí? Que nos muestra esto, significa que los frutos del Espíritu Santo necesariamente tenemos que tenerlo para poder agradar a Dios, al Dios que estamos sirviendo y adorando. Sin estos frutos nosotros no estamos mostrando verdaderamente de que el Señor reina y mora en nuestros corazones. Esto es que es importante que nosotros podamos entender. La bondad es pues una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él, por el Espíritu Santo de Dios. Si no hay misericordia de parte de Dios, si no hay benignidad, si no hay bondad de parte nuestra también y misericordia hacia otros que nos pueden haber dañado, significa que no estamos viviendo la vida en el Espíritu que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Miren qué maravilloso es poder entender esto. Ahora, el séptimo punto que podemos hablar, habla de la fe, ¿sí? La fe. Esto es algo muy importante. Esta séptima es tan importante, esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, porque la Biblia nos habla claramente de lo siguiente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11.1.
Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de lo que le buscan. La palabra galardonador significa que Dios premia, que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. ¿Sí? Esto es algo que nosotros debemos entender. Ahora, también hay que entender lo siguiente para que podamos entender esto. Este fruto del Espíritu Santo, esta cualidad del Espíritu Santo de Dios, este fruto de la fe, que está en el cristiano, es una fe primeramente para salvación. ¿Sí? Nosotros venimos a la fe porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, por lo tanto no teníamos fe, teníamos la fe de los demonios, ¿no? Una fe muerta, como tienen los demonios, que creen en Dios, pero no hacen su voluntad, porque si no se hubiesen arrepentido, a eso me refiero. Entonces, aquellos que digamos, estamos en el Señor hoy podemos estar en el Señor, que quiero decir, es porque el Señor, Dios nos dio la fe para poder tener la fe de salvación y arrepentirnos de nuestros pecados. Luego viene una fe que nos lleva a comprender el señorío de Cristo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener. La fe de salvación es la atracción que nos hace con lazo de amor eterno, nos atrajo hacia Él, con amor eterno. Ahora, nos atrajo para que seamos salvos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que arrepintamos nuestros corazones de lo malo, ¿verdad? Pero bueno, ese Espíritu Santo nos va a guiar al señorío de Cristo. Cuidado con esto. El señorío de Cristo es que Él es el dueño de mi vida. Por lo tanto, cuando yo tengo la fe suficiente, voy a vivir una vida que agrade a Dios. Por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo no puedo decir que tengo fe y no estar haciendo una obra la cual Dios quiere que yo haga de acuerdo en el sentido de que Dios ocupe, o en este caso el Señor ocupe el primer lugar. El señorío de Jesucristo tiene que estar en mi vida. Porque muchos andan predicando que la fe es simplemente el hecho, créele a Dios, cree esto, que Dios te va a dar un auto, te va a dar una casa, te va a dar esto, te va a dar aquello, y siempre se basan exclusivamente y puntualmente en todo lo que representa las cosas terrenales y las cosas que puedan satisfacer los deseos carnales de la persona, pero no digamos, de agradar el corazón de Dios. Recuerda esto. El apóstol Pedro decía que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no está acá, está en el reino de los cielos. Por lo tanto, dice el Señor que nosotros no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no lo corrompen. Ni los ladrones hurtan, ni minan ni hurtan. Esto dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? La fe que Dios nos está dando no es una fe simplemente que, si bien hay que tener fe y Dios provee, porque creemos que Dios es un proveedor, que es el Dios sanador, que es el Dios que bendecirá, nuestra vida no tiene que estar basada en esa fe simplemente en las cosas materiales que vamos a recibir, porque esas son dádivas de Dios. Eso es algo que viene de parte de Dios a nuestra vida como regalo, ¿no? de parte de Dios, porque el galardonador de aquello que le busca es un bien. Es una ayuda, Dios es un Dios que bendice, que prospera. Pero nosotros no debemos buscar a Dios en este sentido. La fe que ha dado Dios es para poder caminar una vida que agrada al Señor, una vida en el Espíritu. Por eso habla de los frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que tiene la persona y que muestra tener la persona, habla de una perseverancia. Habla de un seguir continuamente con Dios. Pero escucha lo que te voy a decir. También habla de una relación con el Espíritu Santo de Dios, para poder agradar a Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo nunca vamos a poder agradar a Dios y andar en fe, en esa fe que necesariamente tenemos que tener para poder decirle a Dios: creo en ti, Señor, verdaderamente tú eres mi Dios y eres mi Señor. Es maravilloso, hermano. Yo miro esto y digo, qué maravilloso es poder entender que Él es galardonador, ¿no? Que sin tener esa fe y mantener esa fe, nosotros no vamos a tener la capacidad de poder conocer el Evangelio, de vivir el Evangelio. Porque el Evangelio no consiste en comida y en bebida, sino consiste en el poder del Espíritu Santo de Dios, en la vida espiritual del Señor, de la felicidad y la seguridad. Todos estos frutos están, como te digo, hermanados,
¿sí? Es un eslabón al lado del otro, unidos, todos juntos, representan la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, que tiene que tener en un mundo perverso y de pecado, porque sinceramente esto es lo que se está viviendo en este tiempo y nosotros necesitamos tener esta capacidad de comprender que verdaderamente Dios es el todo para nuestras vidas. Ahora, es necesaria la fe. Esta fe va a producir acciones también y producirán esas acciones como resultado de beneficiosos y podríamos hasta decir positivos en nuestra vida, porque nosotros estamos creyendo en ese Dios de salvación y esperamos en Él. Sabemos que Dios es el todo. Cuando, por ejemplo, Moisés golpea la peña para que salga agua, Dios ya le había dado la bendición. Entonces la golpea para mostrarle a ellos que simplemente con un golpe, en la segunda vez se equivoca, porque Dios le dice que no golpee, sino que le hable, y él en la desesperación lo llevó a golpear nuevamente y eso le impidió entrar a la tierra prometida, no a la salvación de Dios, pero sí a la tierra prometida. Él sabía lo que iba a ocurrir. De hecho, que por ejemplo nosotros leemos, por ejemplo, cuando en un momento Eliseo sitian la ciudad para matarlo, entonces viene Jesse, que era su criado, ¿sí? El que lo ayudaba, su ayudante, sale y le dice, le viene y le dice, mi señor, padre mío, mira lo que pasó, dice, está todo sitiado, hay gente. Entonces dice que Eliseo ora a Dios y le dice, quítale la venda de los ojos. Y cuando quita la venda de los ojos, el Señor dice que el siervo, digamos, de Eliseo, ve allí, dice que ve carros de fuego alrededor de Eliseo. Los carros no aparecieron en ese momento, los carros ya estaban. Los carros de fuego ya estaban. ¿Por qué? Porque él tenía la fe necesaria y suficiente de saber que Dios estaba en ese lugar y en todo tiempo y en todo momento en su vida. Y esto es lo que nosotros podamos entender. Y hoy el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones y los carros de fuego están dentro de nuestra vida. ¿Sí? De saber que Dios está dentro de nuestro corazón. Esa es la fe que Dios dice que nosotros, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe verdadera. La fe viene de una palabra del griego pisti, que significa total confianza en las promesas de Dios. Escucha bien, para salvación. Las promesas de salvación, eso es lo que significa la fe. Por lo tanto, nuestra fe debe estar basada totalmente en lo que es la salvación de nuestras almas. Ahora sí, también tenemos que tener fe de sanidad, tenemos que tener fe de la prosperidad, tenemos la fe de saber que Dios nos va a dar un trabajo, tenemos que tener fe de que Dios va a restaurar la vida, tenemos tener la fe que va a restaurar los matrimonios, tenemos la fe para poder saber que nuestros hijos que se han ido de casa volverán y serán realmente salvos, y todo esto es necesario tenerlo. Pero lo que Dios nos está diciendo en este fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, la fe, va a producir esa fe de perseverar en la salvación. Y todo lo demás que venimos hablando vendrá por añadidura, todo vendrá conforme a lo que Dios quiera darnos. Qué bueno es el Señor. En el octavo punto podemos hablar, o la penúltima virtud mencionada en Gálatas, habla de la mansedumbre. Y la Biblia habla de que la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Mirá lo que dice, porque mirá lo que dice Eclesiastés. Vamos allí al Antiguo Testamento y vamos a ver en Eclesiastés capítulo 10, ¿sí? En el verso 4 de Eclesiastés dice así: si el espíritu del príncipe exaltarse contra ti, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Esta palabra hablada por Salomón era una palabra realmente necesaria para ese tiempo y para este tiempo con respecto a la mansedumbre. Porque la mansedumbre es pues la capacidad especial que tiene una persona para moldear o modelar la ira, ¿sí? La ira, los efectos desordenados que producen la ira y que destruyen, o sea, se destruye a sí mismo y destruye también a todo lo que lo rodea, a todo su entorno. La mansedumbre es una virtud que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, que en el momento que cuando vamos a accionar mal, el fruto del Espíritu Santo nos mostrará, nos hará sentir, nos llevará a comprender que no está bien.
Porque si nosotros actuamos de una manera irrespetuosa, de una manera violenta, ¿cómo vamos a ganar un alma? No te olvides que nosotros somos la sal y del mundo y la luz del mundo. Si no nos podemos esconder, somos cartas leídas. Necesariamente nosotros tenemos que entender de que Dios es el todo y que Él es el único que puede gobernar nuestras vidas, y tener esa mansedumbre es necesaria. La mansedumbre es tan necesaria porque habla de una persona mansa, de una persona que realmente glorifica el nombre de Dios. O dicho de una forma inteligente, para poder entender un poquito mejor, es una forma inteligente de evitar todo resentimiento de acción violenta por el comportamiento de otro o por cualquier circunstancia desagradable, dejando de lado la irritabilidad y dejando de lado la venganza para dar lugar a una actitud más, digamos, más de paz, más tranquilas, ¿sí? Acorde a lo vivido en nuestro corazón y mostrando que verdaderamente el que reina en nuestra vida es el Señor, y que este fruto del Espíritu tiene que estar en nuestra vida. En Mateo capítulo 5, ahí en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, nos encontramos en Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón de Monte, el Señor le dice estas palabras, 5:5 del libro de Mateo, dice de esta manera: bienaventurados, o sea, felices, ¿sí? Doblemente felices, bendecidos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Es algo que Dios nos enseña a través de esa palabra poderosa. Eso solamente puede lograr aquella persona que es mansa, que tiene el corazón manso, que tiene el corazón como el corazón del Señor. Miren que en el libro mismo de Mateo, capítulo 11, verso 29, el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, ¿no? Él le decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que quería decir es: sean como yo. Imagínense que él podía haber reaccionado un montón de veces mal contra todo el daño que venían haciendo y la forma que querían frenar el hecho de predicar el Evangelio. De hecho, que lo lastimaron, lo golpearon por nosotros, lo crucificaron por nuestra vida, pero él no abrió la boca. Él podía haber pedido que llueva fuego y azufre del cielo, sí que lo podía haber hecho, pero sin embargo no se hubiese cumplido lo que venía a ser el traer salvación a la humanidad. Ahora, nosotros como hijos de Dios, que fue delegado, porque el Señor nos delegó: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, como hablaba Lucas en Hechos de los Apóstoles, lo que significa que Dios nos entregó a nosotros el Evangelio. A nosotros fue entregada la posta del Evangelio, para que me entienda, para que nosotros podamos extender el reino de los cielos. Ahora, si nuestro comportamiento es con ira, con enojo, con bronca, ¿cómo voy a ganar un alma? Por eso que necesariamente yo debo tener la mansedumbre, debo ser manso, porque la gente, tus vecinos están escuchando si vos decís malas palabras y golpeas a tus hijos y a tu esposa y decís cualquier cosa, lo mismo que si vos golpeas a tu esposo o haces cualquier cosa o andás haciendo algo que no esté bien. Saben eso, nosotros debemos reflejar. Por eso que la mansedumbre es necesaria tener, y van todos juntos. Fíjense que todo lo que venimos hablando es, podríamos decir, prácticamente casi muy parecido a lo mismo, porque estos son los frutos que el Espíritu Santo produce en el corazón de una vida para que puedan agradar a Dios. En contexto, la palabra yugo implica una carga, y Jesús lo que nos está diciendo es que imitemos su mansedumbre, o sea, recibimos de buena gana sus estatutos, órdenes y mandamientos de una manera literalmente. Él dará descanso a nuestras almas, desde el momento que podamos poner por obra lo que nos está enseñando Él. ¿Sí? ¿Harán daño? ¿Seguirán haciendo cosas contra nuestra vida? Bueno, este fruto del Espíritu llevará al equilibrio para que no perdamos el norte o no perdamos los estribos, podemos decir, y hacer un desastre de nuestra vida. Porque, lleva muchos años guardar un testimonio,
pero decía un predicador hace unos años, lleva muchos años, guarda un testimonio, pero 20 segundos para arruinarlo. Por eso es necesario, por eso que cuando habla del fruto del Espíritu necesaria de tener, es justamente por esto. En el 9º punto y último es la templanza. Y la templanza es algo que necesariamente necesitamos tener, ¿no? Y esta última virtud es, no por ser la última, es menos importante, porque la templanza consiste en la moderación de los apetitos y placeres que para procurar un equilibrio en nuestras vidas, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que está hablando el Espíritu Santo de Dios, en este caso, lo que nos está diciendo, el fruto del Espíritu Santo, que la templanza es el dominio propio, es poder dominar nuestra propia carne, que siempre está en guerra con nuestro espíritu. ¿Sí? La templanza hará que nosotros podamos tener realmente ese dominio propio en el momento de la tentación. Cuando viene la tentación del pecado, el Espíritu Santo que nos da la templanza, el dominio propio, dominaremos nuestra carne. Porque ya no compartiremos la pornografía, ya no se compartirá el hecho de poder hablar malas palabras, de desear estafar a otra persona, porque vamos a ser tentados con esto, sos tentado con esto, ¿sí? Aquellos que salieron de adulterio son completamente tentados justamente a adulterar, tanto hombres como mujeres. El dominio propio llegará a esas personas que fumaban y decir, yo no sé, no puedo dejar de fumar, sino no necesito comer algo, dice, porque dejé de fumar y engordé como 40 kilos, ¿viste? No, el dominio propio te dará necesariamente el Espíritu Santo para poder soportar y gobernar tu carne, para no hacer una locura y desagradar a Dios. No te olvides que lo que estamos hablando, el Espíritu Santo nos lleva a agradar a Dios, agradar al Señor, vivir una vida que agrade a Dios. Por lo tanto, la templanza, el dominio propio, nos hará a nosotros, este fruto del Espíritu Santo, nos llegará a que nosotros podamos gobernar nuestra carne con sus propios apetitos, porque la carne tiene mucho apetito de cosas que le da placer. Los placeres en la carne todavía están. Todos tenemos placeres en la carne que todavía están. Todos tenemos. Ahora, este fruto del Espíritu Santo, esta palabra templanza, esta palabra dominio propio, llegarán a entender que nosotros podamos comprender verdaderamente que podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo, sujetar nuestra carne y vivir agradándole a Dios. Por eso la templanza es muy necesaria. La templanza mostrará en un momento de tentación, porque van a venir tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus amigas, las vecinas, las amigas, quienes son tus amigas, tus amigos, tratarán de involucrarte dentro del pecado y tentarte para que vos vuelvas otra vez a las viejas andanzas, a la vieja vida. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayudará. La templanza hace que nosotros podamos dominar nuestros propios apetitos y placeres, sujetarlos y anclarlos en el Señor para vivir una vida en el Espíritu. Hay una lucha, no te olvides, tener el Espíritu. Nosotros debemos andar en el Espíritu, no en la carne. Mire, por eso decía estas palabras, Gálatas capítulo 5, esto es lo que nos hablaba el apóstol Pablo. Digo, pues, andad en el Espíritu, no satisfacáis los deseos de la carne. 5:16 de Gálatas. Dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad, hechicería, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes. O sea, él venía advirtiendo este tipo de cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, miren lo que importante que lo que venimos hablando de los frutos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo nos llevará a heredar el reino de los cielos. ¿Dónde pasarás tu eternidad?
Mi eternidad yo quiero que estar en Cristo, que mi eternidad pueda yo decirle al Señor, gracias por la salvación tan grande que me da. Por eso viste que no consiste en bebida, en comida, en cosas materiales, sino en cosas celestiales. Esto lo que estaba refiriéndose el apóstol Pablo a los Gálatas, y esto le dio al Espíritu Santo para hablarnos a nosotros en este tiempo, para poder glorificar el nombre del Señor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y termina diciendo así en el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hagamos esto, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado los dones verdaderamente para que mostremos de qué somos. Por eso el Lucas hablaba en el capítulo 6 de Lucas, el Espíritu Santo nos habla, el Señor Jesucristo nos habla de esta manera. Lucas 6, 44. Esto lo habla de una manera tremenda. A ver, gloria al nombre de Jesucristo. Miren lo que dice, vamos al verso 43. Dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha ni higo de los espinos, ni de la zarza se vendimia uvas. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren qué importante que son los dones del Espíritu Santo. Todos los dones o el don del Espíritu Santo nos conducirán a una vida que agrade a Dios, que agrade al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos una vida mostrando que verdaderamente Él reina en nuestros corazones. Y esta es una gran responsabilidad de nosotros. Es una gran responsabilidad nuestra de poder dejar que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios gobierne nuestros corazones para ser ejemplo, luz, sal y luz en este mundo de pecado. Necesitamos tener los frutos del Espíritu. Oramos a Dios, le agradecemos al Señor. Amado Padre y Dios de los cielos, te damos gloria en esta tarde por habernos permitido estudiar tu palabra. Estamos viendo, Señor, hoy terminamos, Señor, con los 9 dones del Espíritu Santo. Es importante estos 9 dones que hemos hablado, este don del Espíritu Santo en 6 cualidades que nos muestra tu palabra y que nos enseña para que vivamos una vida que te agrade a ti. Porque verdaderamente hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Hay una lucha muy constante y de todos los días de crucificar nuestra carne y de cargar ese yugo que es fácil y ligera tu carga. Porque si no tenemos esos frutos del Espíritu Santo, significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, tampoco entraremos al reino de los cielos. Por tanto, en esta tarde te agradecemos. En esta noche ya, Señor, te agradecemos por habernos hablado de esta manera. Porque necesitamos nosotros comprender verdaderamente lo que significa vivir en el Espíritu. Señor, en un tiempo tan terrible y tan peligroso como el que nos está tocando vivir, necesitamos mostrar el fruto del Espíritu, porque de esto conocerán que somos hijos de Dios. Los frutos mostrarán en, Dios mío, nuestra vida si estamos en ti o no estamos en ti. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir esta vida que quiere que vivamos en un mundo que nos oprime y nos tienta, que podamos tener, Señor, todos los dones del Espíritu Santo que realmente puedan llevarnos a comprender verdaderamente que tú eres el todo para nuestras vidas, que podamos andar como digno de ti, verdaderamente, para la gloria de tu nombre. Señor, yo te agradezco. Seguiremos estudiando el Espíritu Santo, Señor, nuevos días. Vendrán los días martes, nuevos estudios del Espíritu Santo, y esto nos llevará a conocer cada día más los misterios de tu palabra, maravillosos misterios que son revelados a nuestra vida a través de las Escrituras. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque verdaderamente
Tú eres el todo para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios bendiga mucho tu vida. Recordá que es importante vivir una vida en el Espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne, sino vivamos en el Espíritu. Es una lucha constante, es una batalla interminable, pero aquel que empezó a hacer la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Te abrazo a la distancia. El martes, 19 horas, continuamos estudiando la poderosa palabra de Dios. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu corazón y tu familia. Paz de Dios, iglesia.